Gracias por acompañarnos en este debate total de Noticias Repretel y de Noticias Monumental. Febe, vea esas imágenes. Qué Me voy a decirlo bonito. con ese costarriqueñismo. Vean qué chiva estas imágenes en las afueras del edificio Repretel. Sí, una verdadera fiesta democrática hoy de todos los partidos políticos, con banderas, caravanas, cimarronas. Ha sido muy bonita la actividad y que ahí lo están viendo también a través de la pantalla. Salude a toda la gente que está en las afueras del Grupo Repretel. Saluden el dron también para que puedan salir y también esperar a sus candidaturas cuando termine este debate total. Claro, dicen, ahí están los 8 grupos, ¿verdad? Dice que cuando cada uno hace uso de la palabra, ese grupo se levanta. En serio, sí, qué debe ser bonito una estar viendo belleza. eso allá afuera. Yo me iba a poner un negocio ahí, usted sabe. ¿En serio? ¿Qué iba a vender? Iba a ir a comprar sillas y alquilarlas. No, hombre, qué bárbaro. No, pero también palomitas hubiéramos llevado, ¿verdad? De Nova, qué rico. Pero bueno, continuamos con el debate de una vez. Sí. De hecho, le corresponde ahora a doña Laura Fernández plantearle su pregunta a doña Natalia Díaz. Doña Laura tiene 30 segundos, adelante. Natalia, usted dijo que la responsabilidad por la inseguridad del país recae en el presidente Rodrigo Chávez, pero usted fue testigo de los enormes esfuerzos que este gobierno hizo. Por cierto, aprovecho para desmentir algo que dijeron, ya están los escáneres funcionando al 100% en Limón y los de Caldera falta una configuración. ¿Qué más pudo haber hecho el presidente? ¿No reconoce la enorme responsabilidad de los diputados y del Poder Judicial en esta situación? Doña Natalia, su minuto, adelante. Sí, Laura, yo me refería también a la presidencia como figura de autoridad que es el comandante en jefe de las fuerzas policiales del país. Evidentemente la parte de prevención es responsabilidad de la presidencia, pero también en la articulación. Pero como usted lleva el mismo estilo de irrespetar y de no conversar con los poderes y demás, evidentemente no va a arreglar el problema con esa actitud. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Poder Judicial requiere de reformas, es importante conversar con la Fiscalía, con el OIJ, independientemente de si a mí me guste o no quién está sentado ahí, como fiscal, OIJ, como magistrados. Pero no podemos seguir tirándole a todo el mundo sin una respuesta concreta ante los homicidios que estamos viviendo, porque efectivamente hay que entrarle de lleno a eso. Se requiere de esa mesa operativa, de esa coordinación, aunque no les parezca a ustedes, porque lo que buscan simplemente es echarle la culpa a todo el mundo y no asumir la responsabilidad que también tiene un poder ejecutivo de prevenir. Doña Laura, 30 segundos. Ay, doña Natalia, viera que yo lo que siento es que usted siempre prefirió quedar bien con todo el mundo y por eso no decidía nada. A mí me asombró muchísimo porque yo fui su sucesora y yo tenía que aprobar los planes de trabajo y los presupuestos de la DIS, de la Unidad Especial de Intervención, del Instituto Costarricense sobre las Drogas, y que usted dijera que no tuvo participación en eso, a mí me asombra. O sea, ¿cómo aprobó todo eso? ¿Qué labor hizo usted como ministra? ¿En manos de quién estuvimos? Doña Natalia, 30 segundos. A mí lo que me asombra es la ignorancia suya, Laura, en materia de administración pública. Primero, el jefe de la DIS es el presidente, salvo que se delegue al ministro de la presidencia. Lo que se ve son temas presupuestarios. Usted cree que usted fue jefe de gabinete, pero usted fue una ministra de la presidencia que no es jefe de nadie, entiéndalo. Usted lo que pasa es que ha tomado atribuciones que no son suyas. El jefe es el presidente, nunca se le olvide. Don Eliezer Feinza, que es un momento de preguntarle a doña Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana. Tiene sus 30 segundos, adelante. Doña Claudia, cuando el PAC fue gobierno, lamentablemente todos los indicadores empeoraron. Los niños y los jóvenes dejaron de aprender a leer y a escribir. La gente se hartó de casos de corrupción como el cementazo. La gente además sufrió por la liberación de las golondrinas y empezó a tener miedo, a sentir miedo. Yo sé que usted no va a criticar a don Carlos Alvarado, pero cuéntele a los costarricenses de qué forma se va a diferenciar su gobierno de 8 años del PAC. Doña Claudia Dobles, su minuto, adelante. Muchísimas gracias, don Eli. En efecto, la administración pasada tomó decisiones que fueron difíciles, pero también decisiones que fueron responsables y tuvo que enfrentar situaciones que eran absolutamente imprevisibles, como una pandemia de la cual salimos muy bien en métricas nacionales e internacionales. Pero déjeme contarle, don Eli, que la realidad de la Costa Rica del 2018, la realidad de la Costa Rica del 2022
no es la misma que la Costa Rica del día de hoy. Nosotros como movimiento político somos mucho más que una sola bandera política, somos una coalición de 3 partidos nacionales. Tenemos una visión de hacer política diferente y le queremos dar respuesta a las personas en lo que más nos preocupa al día de hoy: seguridad, educación, salud y generación de empleo. Así que estamos con el aprendizaje del pasado y las lecciones aprendidas, pero con mirada a futuro y en un movimiento mucho más grande. Don Eliezer, su réplica. Doña Claudia, yo sé que las cosas han empeorado muchísimo en estos últimos 4 años. Sin embargo, a pesar de haber enfrentado la pandemia, ustedes decretaron el cierre escolar más largo del mundo. En ninguna otra parte del mundo los alumnos perdieron tantos días en las aulas. Y eso ha provocado un verdadero desastre que este gobierno aprovechó para seguir hundiendo al sistema educativo, para entregarle a nuestros jóvenes en bandeja de plata al narcotráfico y al crimen organizado. Doña Claudia, su contrarréplica. Sí, don Eli, se hizo lo mejor que se pudo con la información que teníamos. Viéndolo en retrospectiva, es posible que tuvimos que haber acortado el cierre escolar, pero se dejó un plan de mitigación y de cara al 2026 nosotros estamos planteando un acuerdo nacional por la educación que es ambicioso, pero que también ve hacia futuro con acciones prácticas para los próximos 4 años, empezando por un aumento del presupuesto en nuestros niños, que son el corazón de la educación. Don Juan Carlos Hidalgo le pregunta ahora a don Fabricio Alvarado. Don Juan Carlos tiene 30 segundos, adelante. Don Fabricio, en estos últimos 4 años el actual gobierno no cuidó a la familia costarricense. Ha aumentado la inseguridad, la informalidad, se ha atizado el odio y la división entre los costarricenses. Tenemos listas de espera que le cuestan la vida a 8 costarricenses todos los días. A su juicio, ¿cuál es el legado que deja el actual gobierno? Don Fabricio tiene 1 minuto, adelante. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Sí, es un legado bastante lamentable donde se ha gobernado desde el golpe, desde el insulto, donde se ha peleado con todo el mundo, con los agricultores, donde se ha insultado a los ganaderos y se les ha tratado hasta de narcotraficantes o lavadores de dinero, y se ha peleado, como repito, con mucha gente buena, con los empresarios, con los emprendedores, con los pescadores, menos con los narcotraficantes. Ese es un legado muy peligroso, ese es un legado que definitivamente, cuando nos toque entrar en la presidencia de la República, vamos a tener que empezar por ahí, por sanar heridas, por acercar posiciones y sí, claro que sí, atacar la corrupción, atacar la mediocridad en los mandos medios y en algunas instituciones, pero sin duda alguna es construir la ruta. La ruta es volvernos a tomar de la mano, encontrar las cosas buenas de cada quien y trabajar juntos hacia una Costa Rica que tiene que ser una sola Costa Rica y no la que tenemos muchos años viendo, la Costa Rica del centro versus la Costa Rica de las costas y las zonas fronterizas y rurales. Don Juan Carlos, 30 segundos. Efectivamente, don Fabricio, temas en los que Costa Rica destacó por muchísimos años a nivel regional e internacional: seguridad, educación, salud. Hemos sufrido retrocesos impresionantes, pero quizá el mayor desafío del próximo gobierno es volver a unir a la familia costarricense, volver en la normalidad al debate político, y eso es algo en lo que yo me comprometo a hacer a partir del próximo 8 de mayo. Don Fabricio, 30 segundos. Ese es mi compromiso también, volver a acercar, volver a sanar heridas que se han construido o se han dado en estos últimos 4 años. Sí, tenemos diferencias, claro que sí, tenemos diferencias en algunos casos irreconciliables, pero al final todos somos costarricenses, al final todos tenemos una visión que si sacamos lo mejor de cada una de ellas, podemos hacer cosas buenas. Yo estoy seguro que sí. No se trata solo de golpear y señalar a aquel que no piensa como yo, sino ver en qué coincidimos. Lo hemos logrado con algunas fracciones antagónicas, pero sí se puede, estoy seguro que sí se puede. Don Álvaro Ramos, es su momento de preguntarle a don Ariel Robles. Tiene sus 30 segundos para hacerlo. Adelante. Gracias. Don Ariel, he estado recorriendo el país y escuchando muchísimos jóvenes. Y afortunadamente, después de la pandemia, dejó de ser tabú hablar de la salud mental. Nosotros tenemos un proyecto de los centros comunitarios de salud mental como parte de un programa más amplio nacional sobre la salud mental. ¿Contaremos con su apoyo como líder político sobre este proyecto? Don Ariel, tiene su minuto, adelante.
Definitivamente la salud mental hoy es una prioridad. En nuestro caso estaremos dispuestos a apoyar desde nuestro gobierno este tipo de iniciativas, don Álvaro. Además, vamos a hacer dos cosas que creemos que hay que sumar. Lo primero es, hay que retomar los equipos interdisciplinarios en el Ministerio de Educación Pública. Hoy hay plazas que debido a la aplicación de la regla fiscal, repito, una regla fiscal que le dio continuidad a este gobierno, pero que fue heredada al gobierno de don Carlos Alvarado del PAC, y que no permite la ejecución de los recursos en materia de educación. Una regla fiscal que nunca la debió tener educación, impide que, por ejemplo, se abran más plazas para tener psicólogos, para tener trabajadora social, para tener orientadores que puedan acompañar las personas que están viviendo una crisis o que están enfrentando acoso, bullying, muchas dificultades en los centros educativos. También hay que echar para atrás, don Álvaro, ese reglamento que aprobaron que afecta la identidad de las personas y que suma a problemas con la salud mental. Eso hay que echarlo para atrás en beneficio de las personas estudiantes. Don Álvaro, ¿su réplica? Sí. Nosotros quisiéramos agregar que más que enfatizar solo en la parte de educación, que es muy importante porque muchos maestros se sienten abrumados en la atención a la familia, nos dicen, parecemos psicólogos, parecemos trabajadores sociales, si queremos crear un sistema separado de centros comunitarios porque también pueden generar un abordaje, por ejemplo, a violencia doméstica, a crisis familiares, a procesos más agudos. Entonces no solo se trata de educación. Don Ariel, sus 30 segundos. Le sumo además otras dos cosas, don Álvaro, nuevamente. Ya se aprobó una ley en materia de salud mental. El gran problema que tiene esa ley que aprobamos es que no existe financiamiento. Hay que acompañarla al financiamiento para que la salud mental sea accesible también desde la Caja Costarricense del Seguro Social. No es posible que hoy pagar un psicólogo, pagar un psiquiatra sea un privilegio que tienen unos muy pocos. En nuestro gobierno vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo accesible porque ir a donde el psicólogo, ir donde el psiquiatra salva vidas. Doña Natalia, le corresponde ahora preguntarle a don Eliezer. Tiene 30 segundos, adelante. Eliezer, su plan plantea crear 10.000 nuevos policías en los próximos 4 años y destinar el 10% de cada empréstito futuro a seguridad. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué programas sociales, educativos o de infraestructura va a recortar para lograr esa meta que usted plantea en su plan de gobierno? ¿O es que pretende endeudarnos más? Don Eliezer, 1 minuto, adelante. Doña Natalia, no vamos a recortar ni un solo programa social. No vamos a desproteger como el gobierno en el que usted trabajó a nuestro sistema educativo. Hemos dicho con claridad, en este momento el gobierno tiene reservados 180 millones de dólares para pagar un paquete de acciones de la Corporación Andina de Fomento que para lo único que le van a servir al país es para endeudarlo más. El Partido Liberal Progresista es el único que se ha opuesto a eso. Esos 180 millones de dólares los vamos a tomar para contratar policías, darles el equipamiento que necesitan y reforzar nuestros planes de seguridad. También hemos sido el único partido que se ha opuesto en la Asamblea Legislativa a esos créditos que ha pedido este gobierno en el que usted trabajó para gastar en lo que se le venga en gana. Hemos dicho créditos para reforzar la seguridad o para infraestructura, estamos de acuerdo con eso y con ese 10% vamos a completar los recursos necesarios. Doña Natalia, 30 segundos. Sí, Eli, el próximo presupuesto, el de este año, tiene más o menos 1.100 plazas destinadas a los policías. O sea, ni siquiera tiene la meta de las 2.500 anuales, al menos en este 2026. Se requieren recursos para eso. Hoy no están para el presupuesto anual. En cambio, nosotros vamos a proponer que de los 14.000, 15.000 policías que tiene este país, los capacitemos, les demos las herramientas, intervengamos el territorio, los barrios y tengamos una presencia policial fuerte y cercana a la gente. Don Eliezer, 30 segundos. Justamente nuestra propuesta es tener 10.000 policías más para que haya más policías cuidando tu barrio, cuidando tu calle, para que las mujeres puedan salir a hacer ejercicio y que no tengan miedo de que las asalten, para que los niños puedan ir a jugar al parque, para que los jóvenes puedan salir de noche a celebrar en vez de tener que quedarse encerrados en la casa. Doña Natalia, el presupuesto del próximo año lo elaboró el actual gobierno en el que usted trabajó y el gobierno de doña Laura. Esto va a cambiar radicalmente cuando nosotros lleguemos al poder. Doña Laura Fernández, su pregunta para don Juan Carlos Hidalgo, tiene 30 segundos para plantearla. Adelante. Vieran que yo tengo una gran diferencia con todos estos señores que están aquí, porque yo hoy veo a Costa Rica más unida que nunca, de pie y con los ojos bien abiertos. Así que, Juan Carlos,
¿Usted sabía que este gobierno logró atraer a 170 proyectos de inversión, 50 de ellos fuera de la GAM? ¿Sabe cuántos empleos directos generamos en este 2025? ¿Podría usted superar ese récord histórico que tiene hoy Costa Rica? Don Juan Carlos, un minuto, adelante. Muchas gracias, doña Laura. Doña Laura, yo lo que sé es que en este momento, y estos son datos oficiales del INEC, hay 117,000 personas menos trabajando en la economía costarricense que el mes antes de la pandemia. Toda esta economía hawaiana lo único que ha hecho ha sido destruir empleos. Hay crecimiento económico, pero no se están generando fuentes de empleo. Y lo que vemos entonces es una dinámica terrible en donde crece la informalidad y necesitamos emparejar la cancha a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es por eso que nosotros estamos planteando una serie de medidas que son muy necesarias. Y yo quiero preguntarle a usted, doña Laura, por ejemplo, ¿usted estaría a favor de seguir una de las principales recomendaciones que nos hace la OCDE de reducir las cargas sociales para fomentar el empleo formal en Costa Rica y generarle oportunidades a muchísimos jóvenes, a muchísimas mujeres que actualmente no tienen empleo formal y que la están viendo a palitos? Doña Laura, sus 30 segundos. Típica mezquindad de los partidos políticos de siempre, don Juan Carlos. ¿Por qué les duele tanto o les cuesta tanto reconocer que hoy Costa Rica está bien? Mire, aquí usted viene a hablar, no contestó mi pregunta, señor. Y adicionalmente la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, las calificadoras de riesgo, la misma UCR, reconocen que tenemos datos históricos y usted sigue sin contestarme la pregunta. Don Juan Carlos. No, doña Laura, y reto a cualquier fact-checker que lo haga ahora mismo. Hay 117,000 costarricenses menos trabajando en la economía. La economía que ustedes han construido es una economía que no genera empleo, es una economía que lo destruye. Y es por eso que necesitamos un futuro gobierno socialcristiano que venga a dinamizar la economía, venga a bajar cargas y venga a impulsar al sector productivo de este país. Doña Claudia le pregunta ahora a don Álvaro Ramos. Doña Claudia, tiene 30 segundos, adelante. Don Álvaro, creo que coincidimos que estas elecciones del próximo 1 de febrero son posiblemente las más importantes desde la Segunda República. A mí me gustaría saber qué riesgos ve usted de la continuidad del proyecto chavista para Costa Rica. Don Álvaro, un minuto, adelante. Sí, muchas gracias, doña Claudia. Evidentemente aquí el gran riesgo es que nosotros hemos estado hablando con la gente y hemos visto la destrucción del agro, los agricultores terriblemente endeudados, sin ninguna posibilidad de producir porque entra contrabando agrícola, existen pues endeudamientos que han escalado y no les permiten pues seguir teniendo sus vehículos de trabajo, han ido perdiendo hasta las parcelas, la gente endeudada, pues esta subasta, que es una subasta de mentiras, que van a perder la frecuencia decenas de radios católicas, evangélicas, rurales. Hemos visto miedo en los empresarios que fácilmente les cae una inspección cada vez que son incómodos con el gobierno. Se está vislumbrando fácilmente un libreto de dictadura que no es justo con los costarricenses. Nosotros como Liberación hemos protegido por décadas la libertad de las personas de asociación y de expresión. Doña Claudia, 30 segundos. Costa Rica se juega el todo por el todo el próximo 1 de febrero. Y es por eso que con convicción me gustaría decirles a los costarricenses, nosotros somos el movimiento político que sigue creciendo y que tiene la capacidad de ganarle al oficialismo en una segunda ronda y de darle a Costa Rica otra ruta diferente al continuismo, que sí quiere trabajar para ustedes y sí quiere unir a este país. Es en la coalición Agenda Ciudadana que hay una esperanza. Don Álvaro, 30 segundos. Nosotros hemos hecho una renovación profunda del partido, un partido que aparte de que tiene un equipo con el corazón en el lugar correcto y está renovándose, además puede levantar banderas que por generaciones ha levantado, que ningún otro partido puede decir que las ha levantado tanto tiempo. La bandera de la libertad, la bandera de las oportunidades y la bandera de una vida digna para todos. Esos valores los levantamos con mucho orgullo y llamamos a todos a sumarse. Don Fabricio Alvarado, corresponde su pregunta para don Ariel Robles del Frente Amplio. Tiene 30 segundos para plantearla. Don Ariel, hay cosas en las que usted y yo nunca vamos a coincidir, ni con usted ni con nadie que milite en el Frente Amplio, pero hay algunas en las que sí, porque lo estuvimos conversando y lo hemos conversado en la Asamblea Legislativa, y es el manejo de la seguridad de este gobierno, y en particular que en la próxima bancada legislativa
de la fracción oficialista, pues venga una persona altamente cuestionada por ser defensor de narcotraficantes. ¿Usted les cree que van a mejorar la seguridad o que la han mejorado? Don Ariel, su minuto, adelante. Muchas gracias, don Fabricio. Quiero decir que hoy la democracia, la inseguridad, todos estos problemas que estamos teniendo están en riesgo porque hay partidos que tienen que hacer reflexiones, y yo aquí puntualizo, don Álvaro, doña Claudia, lejos de preguntarse cosas como para sonar bonito, hay que hacer reflexión autocrítica, y esa reflexión autocrítica tenemos que hacerla todos los partidos. ¿Por qué? Porque si no hacemos la reflexión autocrítica, es muy posible que la gente se siga molestando, se siga enojando, y eso lo capitaliza el odio que tenemos al frente. Mientras afuera, como bien lo decía usted, la gente se está muriendo, Fabricio. Yo no sé dónde vive doña Laura, no tengo la menor idea, pero afuera hay 905 personas asesinadas en el 2024, 879 en el 2025, perdón, el 2025 cerró con 873 homicidios. Ni qué decir de las muertes colaterales. Doña Laura, ¿usted a dónde vive? Seguramente en un condominio muy fino, porque en la calle hay dolor y hay hambre. Don Fabricio. Debo decir, don Ariel, y disculpe, pero una de las cosas que le cuestionamos a José Miguel Villalobos es precisamente haber apoyado al Frente Amplio en el pasado. Pero hoy, además de ser el candidato en el primer lugar de Alajuela de Pueblo Soberano, tiene lamentablemente el currículum de haber sido defensor en el caso de La Trocha y defensor de narcotraficantes en casos como el del Palidejo, la Banda del Indio, el caso El Gallero, el caso Fénix, entre otros, y nadie ahí responde nada. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Don Ariel, su contrarréplica, adelante. Qué dicha que lo retomó para poder puntualizar sobre este caso en particular. Imagínense ustedes, es defensor, por ejemplo, no solamente de narcotraficantes, es defensor de corruptos, es defensor de personas acusadas por abuso sexual. Pregunto, ¿por qué este abogado ha hecho todo eso, Costa Rica? Por plata. Lo hace por plata, podría no hacerlo, pero decide hacerlo. Adivinen qué va a hacer si llega a la Asamblea Legislativa: defender narcos, defender corruptos y abusadores sexuales. Don Eliezer, le corresponde ahora preguntarle a doña Natalia Díaz. Don Eliezer tiene 30 segundos, adelante. Doña Natalia, con usted tenemos un problema muy serio. La verdad es que nadie sabe quién es Natalia. Por un lado pide abandonar el pleito, por el otro insulta a los candidatos en sus anuncios. Dice que es oposición, pero no se atreve a criticar al presidente Chávez o a su gobierno. Y sobre impuestos no sabemos nada porque en su plan de gobierno no dice nada. ¿Se va a atrever usted a cerrar ministerios e instituciones obsoletas en el próximo periodo legislativo? Doña Natalia, un minuto, adelante. Sí, Eli, empecemos por lo último. Viniendo de una persona que fue presidente de la Comisión de Reforma del Estado y no hizo absolutamente nada relevante en sus 4 años de diputado, me parece que honestamente nos queda debiendo. El plan de gobierno puede decir lo que usted quiera, Eli, pero a la hora de ejecutar, usted no ha sido un buen ejecutor de las cosas. Y al final eso también se ve en los proyectos que usted ha sacado, porque usted se ha dedicado a destruir. Todos tenemos diferencias con la administración. Yo estuve adentro y tuve mis diferencias. Y sé que siempre las vamos a tener, pero lo importante es ver hacia adelante. Usted se ha enfrascado toda esta discusión y todos los que están aquí con el presidente Chávez, que no es candidato, insisto, por Dios, ¿por qué no pueden ver hacia adelante? ¿Por qué no podemos tomar las cosas buenas que el país tiene y ver hacia adelante? No sigamos en esta dinámica. Las cosas que hemos dicho en toda la información que he publicado son verdades. Nunca he insultado en ataques personales, he dicho las cosas que creo y las voy a seguir defendiendo. Don Eliezer, 30 segundos, adelante. Doña Natalia, usted fue la ministra de la Presidencia del gobierno que decidió quemar todos los puentes con la Asamblea Legislativa e impidió que avanzaran proyectos de ley importantes. La Comisión de Reforma del Estado ha aprobado muchísimos proyectos y el gobierno, después de aprobados, no los convoca. Pero yo lo que sí entiendo, doña Natalia, es que usted ya renunció a negociar con la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, por decreto, crear un gabinete con solo 13 ministerios. Ese decreto ya lo tenemos preparado, a diferencia de usted que solo habla y no hace. Doña Natalia, adelante. Qué conveniente, Eli, que se le olvidara que gracias a la negociación que tuvimos el marchamo se redujo. Y aquí hay diputados presentes que no me dejan mentir. Ariel, Fabricio, siempre he tendido puentes. Que haya habido diferencias desde la presidencia hacia la asamblea es otra historia y siempre las va a haber. Quien crea que puede lograr que eso no pase está totalmente equivocado. Las diferencias siempre van a estar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo siempre actué negociando, hablando y tendiendo puentes y aquí no me deja mentir.
Don Juan Carlos, es momento de que le plantee su pregunta a usted a la candidata Laura Fernández. Tiene 30 segundos, adelante. Doña Laura, usted se describe como liberal en lo económico. Sin embargo, su principal figura en su equipo económico y candidato a primer lugar para diputado por San José es un depredador fiscal. Él cree en más impuestos a SIMPE, zonas francas, ha propuesto aumentarle el impuesto a las pymes a un 30%, y el candidato en primer lugar por Alajuela, además de defensor de narcos, se opuso rotundamente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo se come eso? Doña Laura, su minuto, adelante. Se come así, don Juan Carlos. Es muy fácil hablar cuando uno nunca ha tenido que tomar decisiones difíciles. Usted solo ha sido analista, comentarista de programas de televisión económicos, pero viera qué diferente que es ver los toros desde la barrera a sortearlos en el redondel. Y tengo aquí algunos datitos que le voy a leer, producto del gran trabajo que se ha hecho en este gobierno. El crecimiento económico de Costa Rica hoy rompe récords mundiales. Tenemos la inflación más baja de los últimos gobiernos, que le ayuda a usted que está viéndome para que las cosas, los frijoles, la luz, la gasolina y tantas otras cosas más tengan precios estables. La tasa de desempleo, después de que el PAC la dejó casi en 14, la tenemos hoy en 6.6, oiga qué bien. Y también la pobreza, que nos la dejó el PAC en 23%, hoy está en 15%. Así que, mire, usted no venga a hablar de lo que no conoce con el mayor de los respetos. Don Juan Carlos, sus 30 segundos. No, doña Laura, yo sé muy bien qué pasa si don Nogui Acosta se sale con la suya. Don Nogui Acosta ha planteado aumentarle el impuesto a las pequeñas y medianas empresas del 10% al 30%. Dijo que era tiempo para tener un debate sobre gravar a las zonas francas. Ha propuesto meterle impuestos al SIMPE. En fin, es un depredador fiscal y usted lo lleva de primer lugar en la lista de candidatos a diputado. Doña Laura. No he terminado. ¿Había terminado? No había terminado. El tiempo había terminado. La frase no había terminado. Decía 6 segundos, pero no importa. Bueno, démosle los 6 segundos a don Juan Carlos. Sí, adelante, don Juan Carlos. Entonces, está bien. Ya, yo creo que ya mi punto está hecho. Pero don Juan Carlos, ¿puede terminar la idea? ¿Por qué? Porque vamos a ver, la idea del debate, el tiempo no es un fin en sí mismo, el tiempo es para ordenarlos. Entonces, digamos, si nosotros les estamos proponiendo que planteen ideas, lo mínimo que podemos hacer es que termine la idea, don Juan Carlos. Además, aquí me cuentan los 6 segundos porque no tenemos el cronómetro de 6. Adelante, don Juan Carlos. Doña Laura, entonces, ¿cómo se come eso de ser liberal en lo económico y creer en muchísimos más impuestos? No me ha contestado. Doña Laura, sus 30 segundos, adelante. Se come así, en una sola palabra. Yo no quiero más impuestos para Costa Rica. Yo no voy a impulsar más impuestos para Costa Rica. Al contrario, yo voy a buscar que Costa Rica siga prosperando, siga generando empleos, siga con una economía que es ejemplo, nuestra economía jaguar, y lo dijo el Bank of America, no lo digo yo. Así que costarricenses, definitivamente lo mejor está por venir. Nos vemos en las urnas votando en las 2 papeletas el próximo domingo. Le corresponde ahora a don Álvaro Ramos preguntarle a doña Claudia Dobles. Don Álvaro, tiene 30 segundos, adelante. Muchísimas gracias, doña Claudia. Yo ahora escuchaba a doña Laura hablar de lo baja que ha estado la inflación. Yo no sé usted, televidente, pero yo cuando voy a comprar el diario lo siento carísimo. Entonces, bueno, no estoy muy seguro de qué está hablando ella, porque además dice que no le interesa resolver el tema de las deudas de la gente. Doña Claudia, usted va a ser diputada, apoyará nuestros proyectos de retiro del BOP y de alivio financiero para las familias costarricenses que están sufriendo por esas deudas. Doña Claudia, tiene su minuto. Don Álvaro, a mí no solamente me preocupa que a pesar de que los porcentajes de inflación están muy bajos, la gente sigue sin lograr llegar a final de mes y no hay nada que esté realmente más barato. Pero me preocupa más aún, don Álvaro, que se hagan aseveraciones tan importantes como decir, como una muy buena noticia, que se ha bajado la pobreza, cuando más bien escarbamos un poquito más en esa información y es totalmente preocupante, costarricenses, lo que nos damos cuenta. Esos índices de pobreza están bajando no por generación de más empleo, en efecto no es así. Don Juan Carlos tiene razón, no es por mayor inversión social. Lo que nos está diciendo el Estado de la Nación es que esas familias están saliendo del índice de pobreza porque están aumentando la informalidad o peor aún, porque están registrando ingresos
de fuentes no conocidas. Más bien eso nos tendría que levantar una alerta roja. Don Álvaro y costarricenses, es peligroso lo que está pasando. Don Álvaro tiene 30 segundos. Gracias. Además agregaré que los femicidios han alcanzado cifras récord. Estamos viendo la penetración del crimen organizado. Nosotros hemos propuesto un endurecimiento para las penas por crimen organizado y femicidio, llamada Ley Amali. Contamos con su apoyo, doña Claudia, como diputada en nuestro gobierno, cuando lo propongamos el primer día de nuestro gobierno. Doña Claudia, 30 segundos. Don Álvaro, nosotros somos un movimiento que cree en unir a este país. Somos el movimiento que sigue creciendo y sabemos que vamos a contar no solamente con su apoyo y el de la Fracción de Liberación Nacional, porque a la Asamblea Legislativa tendremos que llegar también a hacer alianzas costarricenses, no solamente para llevar iniciativas importantes como esta en la que coincide don Álvaro, sino también para frenar ahí donde el oficialismo quiera llevar acciones que son contrarias a la democracia. Don Ariel, su pregunta para don Fabricio Alvarado en 30 segundos, adelante. Muchas gracias. Estoy todavía pensando a qué supermercado va doña Laura para ir, porque ya hay muchas ofertas, ¿verdad? Don Fabricio, yo quisiera preguntarle muy puntualmente lo siguiente. Soy hijo de una familia evangélica, mi papá evangélico, y la instrumentalización de la religión es algo que a uno le duele. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno, que es instrumentalizar pastores a cambio de puestos? Don Fabricio, su minuto. Le agradezco la pregunta, Ariel, porque muchas veces nos han señalado a nosotros, desde que entramos en la política, de usar la religión o de mezclar la religión con política. Siempre hemos dicho que a ciertas fuerzas políticas, especialmente progresistas, les incomoda que defendamos principios. Pero sobre esto que usted me pregunta en particular, tengo que decirlo. Los conservadores, los costarricenses no son tontos. Los principios y valores no se negocian. En la política no se debe negociar a cambio de puestos. Las personas que ocupan las papeletas de Nueva República, el 100% de nuestros candidatos a diputados son conservadores. No tuvieron que pagar un solo centavo para optar por una candidatura. Y repito, son gente que viene trabajando con Nueva República desde su fundación en el año 2018 y todos defendemos los mismos principios porque tenemos claridad ideológica, no el arroz con mango que se le armó a Pueblo Soberano, donde meten sí uno que otro conservador, pero en los primeros lugares ponen a progres, sobre los cuales, dicho sea de paso, doña Laura Fernández no ha sido capaz de contestarme ni una sola vez. Don Ariel. Don Fabricio, a mí me preocupa mucho dos cosas, y una tiene que ver ciertamente con la instrumentalización, ofendiendo la fe de las personas, justamente de iglesias evangélicas, pero además las arremetidas que ha tenido este gobierno con la Iglesia Católica. Ha intentado incluso sin problemas cerrar las radios que funcionan hoy bajo la fe católica. Salió sin ningún problema a ofender las personas católicas. ¿Está bien eso, don Fabricio? ¿No es persecución de las creencias de las personas? Don Fabricio. Dicho sea de paso, Nueva República, además de ser congruente en su línea ideológica, también ha sido defensora de la libertad religiosa. Fui yo precisamente el que presentó ante la caja de Pandora esta que se abrió en este gobierno con el tema de las frecuencias, un proyecto de ley que el presidente, dicho sea de paso, vio con buenos ojos en los días que fue presentado, para que las emisoras de corte religioso, llámese católicas o evangélicas, tengan la posibilidad de seguir trabajando, pues el mensaje que dan, dicho sea de paso también, es un mensaje de esperanza en tiempos difíciles que estamos viviendo. Doña Natalia, le puede preguntar usted a don Juan Carlos Hidalgo, tiene 30 segundos, adelante. Sí, Juan Carlos, según las estadísticas del ICT, el turismo por vía aérea a Costa Rica en el 2025 apenas creció un 1% y el ingreso en dólares al país por turismo también, según el Banco Central, disminuyó un 0.7%. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué medidas tomaría para solucionar o para reactivar el turismo? Don Juan Carlos, tiene un minuto. Sí, Natalia, una pregunta muy importante, puesto que el turismo junto con la agricultura son dos actividades económicas estratégicas. ¿Por qué? Porque tienen lugar donde más necesitamos generación de empleo y de oportunidades, que son las zonas rurales, en las costas. Y sí, estamos viviendo un fenómeno en donde está cayendo la cantidad de turistas que entra al país y están cayendo las divisas producto del turismo. Y es por eso que tenemos que prestar muchísima atención a esto. ¿Qué es lo que ha sucedido con Costa Rica? Bueno, nos hemos convertido en un país violento y somos el segundo país más violento de Centroamérica, aunado a que somos un destino que ya de por sí es muy caro. Por lo tanto, tenemos que trabajar vehementemente en una agenda de competitividad para toda la economía en general,
pero especialmente para el sector turismo. Y por supuesto prestar particular atención al tema de la seguridad, puesto que nuestra reputación internacional depende que los turistas sigan viniendo a nuestro país. Doña Natalia. Sí, coincido en que tenemos que defender la competitividad de este país y tenemos que hacer todas las políticas que sean necesarias. Quisiera enfocarme también en una medida muy puntual que tiene que ver con fomentar el turismo rural comunitario, porque permean todo el país. También turismo de bienestar, turismo gastronómico, que el ICT haga campañas también a nivel internacional para atraer el turismo acá y sobre todo también enfocarnos en cómo podemos eliminar requisitos para que las pymes puedan también ser sujetas al sistema de banca para el desarrollo. Don Juan Carlos. Hay un tema, Natalia, también que quiero añadir y es que necesitamos expandir la frontera turística. Costa Rica ha sido muy exitoso trayendo turistas, pero los turistas se concentran en pocos destinos: Guanacaste, Manuel Antonio, La Fortuna, Monteverde y un poco Limón. Necesitamos habilitar, y para eso el Instituto Costarricense de Turismo tiene que hacer una campaña especial para que los turistas empiecen a ir más a la zona sur, a la zona norte y otras partes del país que cuentan con bellezas impresionantes y que necesitamos generar empleo por producto del turismo ahí mismo. Don Eliezer, su pregunta para don Álvaro Ramos, tiene 30 segundos para hacerla. El PLN es un partido que es responsable de buena parte de la corrupción y el clientelismo que vivimos en Costa Rica. Por ustedes fue que se acuñó el término chorizo. La crisis moral y ética del PLN dio nacimiento al PAC, hijo pródigo de Liberación Nacional, y el chavismo es el hijo del PAC. Yo creo que usted, don Álvaro, es mucho mejor que eso. ¿No cree que se equivocó a la hora de escoger partido político? Don Álvaro, su minuto, adelante. Sí. Muchísimas gracias, don Eli. Yo lo que hice fue estudiar el libreto de las dictaduras y decir cómo hago lo contrario. Y resulta que cuando las dictaduras se consolidan es porque hay un exceso de fragmentación partidaria. Porque en vez de tener una estructura grande como Liberación Nacional que puede sumar y llamar a todos, empieza todo el mundo a buscar su pequeño espacio y entonces ahí sí, en esa fragmentación nace el populismo. Y por eso mi convicción era hacer la reflexión que ahora mencionó don Ariel, que es absolutamente correcta, aprender de los errores del pasado, pero no nos quedamos en la reflexión, genuinamente renovamos, construimos un equipo nuevo que viene de todo el territorio nacional, que viene de muchos sectores nuevos y ese equipo tiene el corazón en el lugar correcto, tiene claridad de que las viejas mañas de la política no van más. Don Eliezer. Yo francamente no lo entiendo, don Álvaro, porque usted dice que ha limpiado el Partido de Liberación Nacional, pero después habla del tamaño de la estructura. Dice que las viejas figuras ya no están, pero don José María Figueres salió en un video un día de estos pidiendo el voto por usted, ¿o será que no lo vio? Y por otra parte, don Álvaro, el populismo no es un fenómeno de los sistemas multipartidistas. En países con sistemas bipartidistas, como conocemos, también se ha presentado el fenómeno del populismo, así que se equivoca usted en ese análisis. Don Álvaro. Sí, bueno, yo hice mi propio análisis, lo que creo es que la fragmentación no es el camino, aposté por la consolidación, la renovación de un partido que tiene valores muy claros, libertad, oportunidades, vida digna para todos, y nosotros dijimos, lo que necesitamos es un nuevo equipo, y hemos estado llamando a la gente. Hoy, por ejemplo, se sumó una futbolista internacional a nuestro movimiento, se lo agradecemos mucho, y eso lo vamos a seguir haciendo, sumar gente. Doña Laura, le puede preguntar usted a don Ariel Robles. Tiene 30 segundos, adelante. Han dicho tantas mentiras esta noche que no me alcanza el tiempo para contestarlas todas. Pero hay una en particular. Miren, yo soy católica. Yo hago la romería, rezo el rosario. Pero eso no significa que haya intercambiado puestos ni con católicos ni con evangélicos. Yo valoro a la gente por los principios y por lo que le va a aportar a Costa Rica. No me interesa la práctica, eso es algo privado. Ahora, Ariel, ¿por qué aquí usted habla de que queremos una dictadura y nunca lo dijo cuando Liberación y la Unidad se rotaron el poder tanto tiempo? Don Ariel, tiene su minuto, adelante. Doña Laura, tendría que hacer una revisión de historia. No hay caso de corrupción en este país que en 21 años el Frente Amplio no lo haya denunciado. Denunciamos desde la trocha, denunciamos los chorizos en el ICE, denunciamos el cementazo, denunciamos casos como los Panama Papers, denunciamos el caso Diamante, denunciamos Casupar, Cochinilla,
Aquí no se ha salvado nunca de que nosotros denunciemos la corrupción. Con ustedes hemos hecho exactamente lo mismo. Caso Gandoca, Manzanillo, Tradeco, el aeropuerto, lo hemos denunciado también. La única diferencia que tenemos con respecto a gobiernos anteriores es que antes hacían chorizos y respetaban la democracia, pero usted ahora hacen chorizos y además quieren irrespetar la democracia. Es que ya eso va mucho más lejos, doña Laura. Doña Laura tiene su réplica. Miren ustedes, costarricenses, aquí el candidato que vive promoviendo a Cuba viene a hablarnos de dictaduras. Por favor, costarricenses, no se dejen engañar. Nuestro pueblo no se merece eso. Aquí lo que queremos hacer es sacar a Costa Rica adelante. Me llama la atención cuando la Sala Constitucional aprobó por un voto la reelección de Óscar Arias, ahí no hubo dictadura. Cuando Liberación tuvo 50 diputados, prácticamente tampoco. Qué curioso, juzguen ustedes. Don Ariel, su contrarréplica. Bueno, ningún partido en Costa Rica ha llegado a tener 50 diputados. Es que doña Laura se inventa cosas, pero bien rápido. Lo segundo que quiero decir es, doña Laura, mire, a mí me da un poco de pesar porque eso de Cuba y no sé qué, créame que lo he escuchado un par de veces en mi vida y siempre hemos señalado las dictaduras. Dictadura es perseguir medios de comunicación como ustedes lo han hecho. Dictadura es perseguir empresarios que piensan diferente como ustedes lo han hecho. Dictadura es perseguir iglesias como ustedes lo han hecho. Dictadura es perseguir agricultores o personas que pensamos diferente como ustedes lo han hecho y nunca vamos a renunciar a señalárselo. Doña Claudia, su pregunta para don Fabricio Alvarado. Tiene 30 segundos para plantearla. Adelante. Sí, solo una nota al pie de página. Doña Laura, hay un video en donde una persona enlista la negociación que usted hizo por puestos mientras usted asiente. Existe un video, doña Laura, entonces, por favor, creo que eso hay que tomárselo con más seriedad. Don Fabricio, usted se ha vendido siempre como el candidato conservador, ahora igual que doña Laura. Usted defiende el levantamiento de garantías individuales, igual que doña Laura. Mi pregunta es, ¿en qué se diferencia su propuesta, don Fabricio, de la de doña Laura? Don Fabricio, su minuto para responder. Adelante. Doña Claudia, empiezo corrigiendo algo. No es yo como doña Laura, no, es Laura como nosotros, tratando de imitar una idea conservadora que nosotros hemos sostenido con el tiempo y en la cual hemos sido completamente congruentes y firmes, a diferencia de la propuesta oficialista. Ahora bien, en esta propuesta que nosotros hemos llamado estado de excepción y que ya expliqué de alguna manera, la gran diferencia es que a este gobierno no le luce presentar este tipo de propuesta, porque para que algo así sucediera tendría que haber una sinergia entre los tres poderes de la República. Y como ya lo he mencionado, este gobierno se ha peleado aquí con todo el mundo, menos con el narcotráfico. Entonces, la gran diferencia entre la propuesta de Nueva República y la del oficialismo es que nosotros, además, tenemos ya una experiencia comprobada de capacidad para negociar, para tender puentes, para acercar posiciones. Sí, corrigiendo errores, claro que sí, pero sobre todo teniendo la capacidad de dialogar y de tomar lo bueno de cada uno para hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que va a pasar en un gobierno de Nueva República. Doña Claudia, sus 30 segundos. Adelante. Costarricenses, nosotros creemos en una forma de hacer política que incluye a todas las personas del país y es inclusiva. También tenemos una estrategia en seguridad que nos va a garantizar devolverle la paz a las personas, tomar control de nuestro territorio, pero sin renunciar a ninguno de nuestros derechos y de nuestras garantías constitucionales. Esa es la forma en la que nosotros creemos en hacer política, no quitándole a usted derechos y garantías. Don Fabricio, su contrarréplica. Adelante. Es que lo que nosotros proponemos no se basa solo en eso. La gente trata como de encerrarse solo en un par de cosas, pero Nueva República además ya ha hecho el trabajo. Es una ley ya aprobada en esta Asamblea Legislativa, el proyecto para aumentar las penas por sicariato y para tipificar el sicariato como lo está pidiendo la Policía Judicial hace tiempo. También en nuestra propuesta está la creación de un centro de monitoreo tipo C5 de primer mundo con 30,000 cámaras en todo el país y por supuesto que haya más espacio en las cárceles y que los reos trabajen en las cárceles. Don Juan Carlos Hidalgo le pregunta a doña Natalia Díaz. Don Juan Carlos tiene 30 segundos, adelante. Sí, antes de preguntarle a doña Natalia, nada más quiero decir que no nos hemos imaginado el tema de la mercantilización de la política por parte del partido de gobierno. Aquí está el folleto que repartieron en las iglesias, en ciertas cúpulas evangélicas, ofreciendo embajadas, ofreciendo ministerios y ofreciendo magistraturas. Doña Natalia, la informalidad es un cáncer en este país. 850,000 costarricenses trabajan en la informalidad. Yo estoy proponiendo bajar las cargas sociales para poder generar empleo formal para cientos de miles de personas. ¿Usted qué opina de esta propuesta? Doña Natalia, un minuto. Evidentemente estoy a favor de una propuesta para reducir cargas sociales. Entiéndase esas, el 7.25,
que la OCDE recomienda reducir en lo que es la planilla de los patronos. Sin embargo, Juan Carlos, he leído también que su propuesta incluye un impuesto a la segunda casa de extranjeros y al final, si hacemos un poco los números de cuánta plata representa eso, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares que habría que justamente conseguir de presupuesto nacional para poder financiar esa reducción. A mí me encantaría la idea, pero estamos ahí hablando de un INAH que para nosotros es un motor de desarrollo del país, que de ahí se financia justamente ese porcentaje, un 1.5 o el 0.5 en el sector agro. Entonces mi preocupación justamente va en la línea de dónde va a sacar los recursos, porque estamos hablando prácticamente de más de un 50% del presupuesto del MEP, que se requiere para poder financiar esas cargas con cargo a los impuestos o al presupuesto nacional de la República. Don Juan Carlos. Doña Natalia, es una preocupación muy válida. Lo que nosotros hemos dicho es que nosotros no vamos a poner en riesgo el financiamiento de esos programas sociales o del INAH. Lo que sí estamos planteando es reducir dos fuentes adicionales de ingreso para compensar el impacto fiscal. Uno es un impuesto, una retención del 5% por concepto de impuesto de renta a las plataformas tecnológicas que operan en Costa Rica y efectivamente un aumento en la tasa del impuesto a la propiedad para segundas casas de personas extranjeras que compren en las costas o en cantones de alta visitación turística. Y doña Natalia. Nuestra propuesta más bien se orienta, Juan Carlos, en el lado de la Junta Directiva de la Caja, que si bien es cierto, hay una presidencia que se nombra y no es el presidente directamente, sí se puede trabajar en reducir la base mínima o eliminarla para que la gente se pueda asegurar por horas, que sea efectivo, sobre todo en el sector agrícola, en café ya se hace, pero falta en el resto del sector, igual que en pesca y en otros sectores que la gente no le alcanza para poder asegurarse y así reducir el monto de informalidad que en este momento es de casi el 40% de la fuerza laboral. Don Álvaro Ramos, su pregunta para don Eliezer Feinsaig, tiene 30 segundos, adelante. Muchas gracias. Don Eliezer, yo sé que usted tuvo experiencia en el MOP y nosotros estamos muy preocupados por el tema de la infraestructura nacional y lo lento que avanza. Al igual que para una persona, cuando compra un carro o una casa, pone una prima y baja el costo del préstamo, nosotros hemos propuesto el Fondo de Infraestructura Nacional como un fondo de capitalización que pondrá la prima para los grandes proyectos y bajará el costo de los préstamos. ¿Apoyará usted este proyecto, don Eli? Don Eliezer, su minuto para responder. Costa Rica no necesita más burocracia. Costa Rica no necesita nuevos FONAFIFOS, nuevos FONATELES y ese tipo de soluciones que se anclaron en los años 70. Costa Rica necesita soluciones modernas. El PLP plantea, entre otras cosas, convertir al Consejo Nacional de Concesiones en una promotora de la inversión extranjera en infraestructura, que hagan visitas por todo el mundo a buscar personas interesadas en ayudarnos a desarrollar con capital privado la estructura. Don Eliezer, discúlpeme, pero es que tenemos un apoyo visual para don Álvaro. Y ahora sí, don Randall. Y se fue. Yo les voy a rogar, devolvámosle el tiempo a don Eliezer, porque don Álvaro quedó en desventaja al no poderlo escuchar con claridad. Entonces, discúlpeme, don Eliezer, pero le voy a pedir que le repita a don Álvaro. Gracias. Adelante, don Eliezer, su minuto. Gracias, don Randall, y no hay ningún problema. Decía que Costa Rica no necesita más burocracia, no necesita más FONAFIFOS, más FONATELES y este tipo de estructuras que se quedaron ancladas en los años 70 o en los años 90 y que no responden a las necesidades modernas del país. El PLP está planteando, entre otras cosas, convertir al Consejo Nacional de Concesiones en una promotora de la inversión en proyectos de infraestructura, de manera que el capital privado nos ayude a conseguir los recursos para poder hacerlo. Estamos planteando también la fusión de los consejos de nuevo en el MOP, darle al MOP las herramientas para que haga la parte técnica de diseño de proyectos, de evaluación de ofertas y que podamos volver a tener un Estado al servicio de la ciudadanía, que podamos finalmente desarrollar proyectos de infraestructura como tiene que ser, no proyectitos, retacitos para beneficiar a empresitas para que las hagan, sino proyectos de verdad como los que hemos planteado en otros momentos. Don Álvaro, su réplica. Sí,
Muchísimas gracias, don Eliezer. Nosotros desde el primer día empezaremos a apoyar la alianza público-privada, un proyecto que ya viene caminando, pero que no es evidente que se vaya a concluir en la actual administración, pero sabemos que incluso las concesiones o alianzas con elementos privados requieren de ese capital inicial. Por eso es fundamental ese Fondo de Infraestructura Nacional que proveerá ese capital y impedirá que los proyectos se atrasen innecesariamente por temas financieros. Don Eliezer. Bueno, la experiencia nos dice que ese tipo de fondos rara vez cumplen a tiempo y por eso es que no creemos en ese tipo de mecanismos. Sí vamos a apostarle muy fuertemente a las alianzas público-privadas. Tenemos una ley que no se ha querido utilizar por atrasos ideológicos de partidos precisamente como el de don Álvaro. Cuando están en el poder lo proponen, pero cuando están en la oposición obstaculizan. Nosotros sí vamos a promover un desarrollo de infraestructura fuerte por medio de las alianzas público-privadas con un Estado comprometido con resolver los problemas de los costarricenses. Don Ariel Robles tiene sus 30 segundos para preguntarle a doña Laura Fernández. Don Ariel, adelante. Doña Laura, le voy a hacer una pregunta muy puntual para que no tenga que dar muchas vueltas. Contésteme lo que usted cree. ¿Qué piensa usted de un hombre que diga que es una relación sexual normal que un hombre se meta, viole a una niña de 14 años, que la obligue a que lo bese, que se meta con ella? ¿Cuál es su percepción, su opinión sobre un hombre que diga que esa es una relación sexual normal? Doña Laura tiene un minuto. Ariel, francamente, qué bajeza de pregunta. Mire, yo pienso en mi hija Fernanda y en el montón de niñas y mujeres de Costa Rica que han sufrido violencia sexual. O sea, ¿qué quiere que voy a pensar, Ariel? Y evidentemente me duele muchísimo como mujer, como mamá, como hija, como esposa. Por Dios, costarricenses, ¿qué es lo que les ha pasado? ¿Qué es lo que le falta a nuestro país para que tengamos esta categoría de candidatos a la presidencia? Gente que viene aquí con un afán de politiquear tan feo, con el dolor ajeno. Mire, yo me pongo los zapatos de cualquier mujer, de cualquier mamá de Costa Rica, perdónenme, hasta que se me puso la voz temblorosa de pensar que sea una hija mía. Ariel, ¿de veras tiene usted que traer esos temas aquí? Costarricenses, yo voy a ser implacable. El que la hace la paga, con cualquier niña, con cualquier mujer, con cualquier familia costarricense. Don Ariel, su réplica. Espero que sea implacable, doña Laura, porque el que dijo que es una relación sexual normal es José Miguel Villalobos, el candidato a diputado que usted lleva por Alajuela. Defensor de narcos, defensor de lavadores de dinero, defensor de feminicidas. ¿Cómo cree que se sentía? Así como usted acaba de expresarlo, se sentía la mamá de esa niña ante este caso. Y usted, ese señor que dijo eso, lo lleva hoy de candidato a diputado. Pídale la renuncia. Si es implacable, pídale la renuncia y que el pueblo costarricense vea su compromiso con este tipo de temas. Doña Laura. Mire, Ariel, si usted tiene alguna denuncia que presentar contra alguna persona, vaya y la presente. Vaya tranquilamente, para eso vivimos en un país de derecho. Reitero, aquí los candidatos a diputados de Pueblo Soberano son personas íntegras, honorables. Si usted tiene algo personal contra alguna persona, vaya y la denuncia. No vine yo a este debate a ese tipo de bajezas, Ariel. Don Fabricio, su pregunta ahora para doña Claudia Dobles. Tiene 30 segundos para plantearla. Adelante. Doña Claudia, con mucho respeto, quiero decirle que la considero a usted una valiente, porque lanzarse sabiendo todo lo que fueron los gobiernos del PAC, y aunque usted le haya cambiado el nombre, todos sabemos que es el PAC. Y durante estos gobiernos, el de Luis Guillermo Solís y en el que usted fue primera dama, hubo casos de corrupción y abusos de poder que golpearon a Costa Rica. Cementazo, caso UPAD, el tema con las mascarillas, el manejo de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo cree usted que Costa Rica le puede creer a usted que va a haber algo diferente en su propuesta? Doña Claudia, su minuto, adelante. Don Fabricio, en ninguno de esos casos que usted menciona se denunció, ni en este momento está denunciado ninguna de las personas jerarcas. De hecho, en algunos de esos casos fueron los mismos ministros, como por ejemplo, en el caso del MOP, fue el mismo ministro del MOP el que fue al OIJ a pedir una investigación. Pero de todas formas, nosotros estamos comprometidos en generar los mecanismos para garantizar mayor transparencia, mayor trazabilidad, mayor rendición de cuentas y mayor participación
participación y auditoría de parte de las personas. Lo haremos así no solamente con una simplificación de los trámites, sino con una digitalización y la utilización de tecnología como DLT o la utilización de inteligencia artificial. De esa manera las personas pueden ver el proceso completo. No hay posibilidad de modificar las licitaciones. Se pueden ver patrones en las licitaciones que eventualmente beneficien a alguna empresa. Nosotros estamos comprometidos con el combate a la corrupción, utilizaremos todos los mecanismos. Don Fabricio Alvarado, adelante. Doña Claudia, el hecho es que pudieron haberlo hecho en alguno de esos gobiernos, sobre todo porque se presentaron como el partido de la ética atacando los casos de corrupción de los gobiernos de Liberación Nacional. En un gobierno de Nueva República le entraremos con toda la corrupción precisamente utilizando la tecnología blockchain, una tecnología que permitirá completa trazabilidad y que le cerrará las puertas a los chorizos y a la corrupción que hemos visto en los últimos gobiernos. A través o utilizando la tecnología podremos garantizarle a los costarricenses que no habrá chorizos y que no habrá corrupción. Doña Claudia. Don Fabricio, en efecto se ha avanzado y hay mucho por hacer en la utilización de mecanismos que generen transparencia. Ya se ha hecho con el sistema justamente de compras del Estado, que tiene que eficientizarse y que tiene que mejorarse. Pero ciertamente yo le digo, usted tiene poca credibilidad para venir a hablar de denuncias que otras personas han puesto. Entonces, de verdad, don Fabricio, hablemos con seriedad de este tipo de cosas. Nosotros estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Doña Natalia Díaz le pregunta ahora a don Álvaro Ramos. Doña Natalia, tiene 30 segundos, adelante. Sí, Álvaro, cuando usted fue superintendente de pensiones, criticó un proyecto de ley para lo que era la entrega del ROP, argumentando que era un verdadero daño para el pensionado porque solamente le iba a quedar la pensión por el IBM. Ahora que es candidato, de repente cambia de posición, igual que la candidata Laura Fernández, y se compromete a devolver el ROP de forma ordenada. ¿Nos puede explicar el porqué de ese cambio? ¿Cuál es la razón de ese cambio de posiciones de unos años para acá? Don Álvaro tiene 1 minuto. Muchísimas gracias, doña Natalia. En efecto, ahora respaldo el retorno del VOP de manera ordenada y de manera que no afecte a las operadoras de pensiones y la gestión de los fondos, por una razón muy simple. Hace 7 años era muy diferente el panorama. No habíamos pasado por una pandemia, no se habían congelado los salarios, no se habían congelado las pensiones, no se había hecho la bola de nieve de deudas que están sufriendo cientos de miles de familias hoy en día. Y entonces nosotros nos ajustamos cuando los hechos cambian. Aquella Costa Rica era muy diferente a la de hoy y por eso, como persona que desea liderar el país, escucho a la gente, leemos el entorno y decimos, ok, si hay una situación tan grave de deuda, necesitamos abordarla con las herramientas que tenemos. Una de ellas es el retorno del VOP, porque nosotros no nos quedamos en un plato tecnocrático, nos movemos más arriba y tomamos decisiones políticas. Doña Natalia. A diferencia suya, Álvaro, siempre hemos estado de acuerdo con entregar ese dinero. El ROP es de la gente, no cambiamos por un cálculo electoral. Ha sido una visión que siempre hemos compartido. La gente tiene derecho a tener ese dinero porque ha trabajado y se ha matado toda su vida para llegar a esa edad de pensión y poder disfrutar como tiene que ser de esos recursos. No hemos cambiado, no lo hacemos por cálculos electorales, sino porque realmente sabemos que ese dinero pertenece a los costarricenses. Don Álvaro, adelante. Sí. El dinero siempre perteneció a los costarricenses, yo tampoco he cambiado. De hecho, cuando era superintendente, respaldamos devolverlos en casos de enfermedad terminal, respaldamos devolverlo en casos de, por ejemplo, que la pensión fuera muy pequeña. Siempre hemos estado abiertos a explorar situaciones límite en las cuales se debe devolver. Hoy la situación límite es un país muy endeudado, con ingresos congelados, que le urge reactivarse, recuperar confianza. Don Juan Carlos, ahora viene su pregunta para don Ariel Robles. Tiene 30 segundos para plantearla. Adelante. Don Ariel, hace poco estaba hablando yo con un carnicero de su natal Pérez de León, don Franklin, y me dice que él paga por recibo de luz 340,000 colones al mes. Y por supuesto que estos costos exagerados no los termina pagando él directamente, sino que los transmite a la gente que le compra carne. Y esto explica en gran medida el enorme costo de vida que tienen que soportar miles de costarricenses. Ustedes van a seguir bloqueando la apertura del mercado eléctrico para bajar las tarifas eléctricas. Don Ariel Robles, 1 minuto. Muchas gracias, don Juan Carlos, por la pregunta. Lo primero es que hay que recordar que también en la reforma fiscal que se dio en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, le metieron el IVA hasta el servicio de luz a pequeños y medianos empresarios. Y eso
justamente afecta también y suma y golpea. Quiero decirles lo siguiente, nosotros no estamos de acuerdo con la apertura del monopolio del ICE porque hemos visto ejemplos en diferentes países del mundo donde cuando se abre ese mercado, lo que se hace es fiesta con los recursos del Estado y terminan encareciéndose los recursos y además terminan también los servicios desmejorando. El ICE es una institución insigne que ciertamente podemos apostar por generar cambios en términos de matriz energética, otras alternativas que podríamos conversar, renovación y demás, pero no creemos en la apertura como una alternativa. Don Juan Carlos. Don Ariel, pero han sido los mismos argumentos siempre. Ustedes se opusieron a la apertura de la banca, se opusieron a la apertura de telecomunicaciones, se opusieron a la apertura de los seguros, siempre con las mismas historias. Al final de cuentas, la evidencia demostró que estaban equivocados. Los costarricenses hoy disfrutan de mejores servicios a un menor costo gracias a esas aperturas. Por eso yo creo que tenemos que apostar firmemente a la apertura del mercado eléctrico para bajar las tarifas de electricidad, y si no lo hacemos, vamos a empeorar la situación de competitividad, generación de empleo y costo de vida de miles de costarricenses. Don Ariel. Don Juan Carlos, sí señalo que, por ejemplo, ese tipo de iniciativas nosotros las hemos defendido, esa lucha en defensa del ICE, del Banco de Costa Rica, lo hemos hecho con parte de su fracción, porque todavía hay dentro de esa fracción gente social cristiana, que más bien quiero hablarle a las personas social cristianas, a las personas socialdemócratas que construyeron este país. Hoy quien levanta esa bandera y quien la ha levantado en el último tiempo ha sido el Frente Amplio. Es por eso que su opción de voto real ante el descontento que existe con los liderazgos nuevos es el Frente Amplio. Acérquese y acompáñenos. Don Eliezer ahora le pregunta a don Fabricio Alvarado. Don Eliezer tiene 30 segundos, adelante. Don Fabricio, usted convirtió en botín político la norma técnica que regula la interrupción del embarazo en casos de peligro para la salud o la vida de la madre. Para colmo de males, ese botín político se lo terminó robando don Rodrigo Chávez. ¿Qué le responde usted y qué le dice usted a las mujeres que reciben una sentencia de muerte cuando les diagnostican un cáncer u otra enfermedad terminal durante el embarazo? Don Fabricio tiene un minuto, adelante. Gracias, don Eli. No ha sido botín político, ha sido convicción. Desde el principio, desde la creación de esa norma técnica en el gobierno de Carlos Alvarado, desde el principio lo dijimos, esa norma abre portillos para que se practiquen abortos sin real justificación. Por supuesto que estamos de acuerdo, como lo establece el Código Penal, y dicho sea de paso, no se llama aborto terapéutico, se llama aborto impune. En esos casos donde la vida de la madre está en peligro, pues por supuesto ya la legislación lo establece, pero esa norma técnica dejó portillos abiertos. Y qué bueno que usted lo menciona, porque el presidente actual hace un cambio en esa norma técnica, un cambio que tenemos años de estar pidiendo, pero lo hace cuando ya entramos en campaña electoral. Ahí sí se utilizó como botín político. Lo nuestro fue desde el principio con convicción, defendiendo la vida, las dos vidas, la vida de la madre y la vida del no nacido, porque esa vida para nosotros también es importante. Siempre seremos pro vida, siempre seremos antiaborto, y si nos quieren llamar radicales por eso, pues que nos llamen así. Don Eliezer, adelante. Don Fabricio, pro vida, pero excepto la vida de las mujeres cuando enfrentan un problema serio para su salud durante el embarazo. Hay una contradicción en eso que usted nos dice. Que no quede la menor duda que en nuestro gobierno, el 8 de mayo, vamos a revertir los cambios que le hizo Rodrigo Chávez a la norma técnica, porque le está negando el derecho a la salud y a la vida a las mujeres, a las madres, y eso no lo puede permitir un país que se precie de proteger y de acuerpar a todos sus ciudadanos. Don Fabricio. Lo que usted dice es falso, don Eli, porque repito, estamos defendiendo en los casos en que la vida de la mujer realmente está en peligro. Cuando son temas de salud, pues tenemos nada más y nada menos que el sistema de salud más sólido de toda América Latina, la Caja Costarricense del Seguro Social, que puede atender esos temas donde la salud de la madre esté comprometida, pero no esté comprometida su vida, y menos aún se tenga que sacrificar la vida del no nacido para atender esa situación en particular. Fíjese que en esa norma hasta metieron temas de salud mental que podrían usarse como pretexto para provocar abortos no justificados. Doña Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, es su momento de preguntarle a doña Claudia Dobles. Tiene sus 30 segundos, adelante. Claudia, usted acompañó a su esposo Carlos en el gobierno peor calificado por el pueblo de Costa Rica. Un gobierno donde garrotearon, gasearon a la gente, nos dejaron quebrados. El PAC es el único partido condenado por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones y enterrado sabiamente por el pueblo de Costa Rica.
¿Por qué o cuáles son los cambios entre el PAC y el CAC, además de los colores de la bandera? Doña Claudia, su minuto, adelante. Vea, doña Laura, si ha habido un gobierno violento, autoritario, es este. Pero no me sorprende que usted no pueda verlo. Usted, por ejemplo, que habla de que lleva una nómina de gente intachable, la gente intachable que usted lleva tiene más de 50 causas penales abiertas. Tienen un comportamiento más de criminales buscando impunidad que de una persona que quiere llegar a trabajar por Costa Rica. Usted, por ejemplo, no se ha dado cuenta que en Costa Rica sí ha habido un pico disparador de homicidios, doña Laura, donde se han duplicado y triplicado en muchas comunidades. Usted, por ejemplo, viene aquí a negarle a Costa Rica que usted negoció puestos, cuando hay un video que así lo confirma, doña Laura. Creo que a la persona que es difícil de creerle aquí, entre todas estas candidaturas, es usted, porque ha demostrado una y otra vez que está dispuesta a mentir, a malinformar y a decirle cosas a los costarricenses que no son ciertas. Doña Laura. El apagón educativo, la pifia tras pifia, el hueco fiscal, la cárcel de Estereofón, la UPAD, la gasolina, la electricidad por las nubes, el desempleo por las nubes, la pobreza, cero diálogo social en un país detenido por los conflictos. Doña Claudia, de veras, no le hagan más daño al pueblo de Costa Rica. Doña Claudia. Doña Laura, le repito yo a usted. Usted es una persona que en lo que es experta es en mentirle a los y las costarricenses. Todas las administraciones hemos tenido retos. Y sí, en todas las administraciones nos hemos equivocado. Y los que hemos estado ahí también hemos pedido perdón por nuestras equivocaciones. Pero nunca jamás hemos visto una administración tan corrupta, tan descarada en su corrupción como esta administración, donde la lista es el triple de cualquier cosa que usted pueda venir a decir aquí. Don Álvaro Ramos, le corresponde ahora preguntarle a doña Natalia Díaz. Don Álvaro tiene 30 segundos, adelante. Muchas gracias. Doña Natalia, yo sé que su partido hizo un esfuerzo grande por obtener varias municipalidades en las anteriores elecciones. Y bueno, nosotros sí hemos sido muy firmes defensores de que las municipalidades, las asociaciones de desarrollo comunal deben tener ese espacio de recuperación de los espacios públicos, por particularmente cultura, deporte y recuperar la seguridad de las comunidades. ¿Qué medidas podría usted aportar en esta línea? Doña Natalia tiene un minuto, adelante. Efectivamente, nuestro plan de gobierno se enfoca en un gobierno desde el territorio con la primera vicepresidencia, Jorge Ocampo, que además tiene experiencia en el régimen municipal. Creo que el desarrollo empieza de las bases hacia arriba, no se hace desde San José en un escritorio. Hay que entrar de lleno a trabajar, no solamente con gobiernos locales, sino con asociaciones de desarrollo, con líderes en la comunidad, con profesores pensionados, con gente que pueda ayudarnos también a justamente fomentar estos espacios, ayudar a los niños, darles la seguridad que requieren, porque el arte, cultura y deporte no puede ser algo que se haga de forma esporádica en un festival, en una reunión, un determinado día. Tiene que ser una política permanente del país, pasar de una rutina de calle a una rutina de deporte, cultura y arte, que es necesario. Yo he sido una persona muy deportista toda mi vida y a mí me cambió la vida el deporte y me ayudó también con temas de salud mental, y eso es lo que yo quiero para el resto de Costa Rica, que tengan la oportunidad de ver lo bueno que hace el arte, la cultura y el deporte. Don Álvaro, sus 30 segundos, adelante. Nosotros tenemos el compromiso de duplicar los recursos para las asociaciones de desarrollo comunal que vienen del gobierno central, al menos unos 8.000 millones de colones adicionales durante nuestro primer año, pero además un compromiso férreo que desde Zapote no se coaccionará ni a las asociaciones ni a las municipalidades en los recursos que se les deben divulgar para que usted, ciudadano, se sienta empoderado de poder construir la comunidad que usted desea. Doña Natalia, 30 segundos. Coincido, Álvaro, en la importancia de las asociaciones de desarrollo. Ahí quiero entrar con temas de Dinadeco. La persona que asuma la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad tiene que ser del sector y conocer de primera mano las necesidades que tienen. El 2% de impuesto de renta es todo un reto. Yo quisiera poder entregarlo, pero por las finanzas públicas que tenemos no es factible. Sin embargo, podemos hacer un compromiso de ver de dónde se obtienen recursos para hacerlo de forma escalonada para que también puedan tener la inversión en proyectos socioproductivos. Don Ariel, su pregunta para don Juan Carlos Hidalgo tiene 30 segundos, adelante.
Bueno, primero quería decir, ante la competencia que se hizo ahorita de cuál tiene más casos de corrupción, el Frente Amplio tiene 21 años sin un solo caso de corrupción en nuestro país y por eso nos sentimos honrados de pedirles el voto y la oportunidad para gobernar. La pregunta muy puntual: ¿cómo, don Juan Carlos, recuperamos la seguridad en los territorios? ¿Cómo se los quitamos al narco? ¿Presencia policial? ¿Acciones preventivas? ¿Cuál es su propuesta? Don Juan Carlos, un minuto. Sí, don Ariel, yo he insistido muchísimo a lo largo de esta campaña que para los grandes temas que está enfrentando Costa Rica, en seguridad, en educación, en salud, en infraestructura, no hay pomadas canarias, es decir, no hay una sola política que por sí sola va a resolver el problema. Y es por eso que tenemos que entrar con una serie de medidas. En el caso de seguridad, nosotros estamos planteando un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para blindar Puerto Moín y que dejemos de ser uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa, que es ahí el gran atractivo que Costa Rica tiene para el crimen organizado transnacional. Queremos aumentar a 20,000 efectivos la fuerza pública, queremos dotarlos de buen equipamiento y para eso estamos proponiendo un fondo nacional de seguridad. Y queremos también fortalecer la inteligencia, especialmente la inteligencia financiera, puesto que hay que seguir el dinero para llegarle a estos criminales. Por eso estamos planteando convertir el Instituto Costarricense sobre Droga en una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado. Don Ariel. Bueno, en nuestro caso, don Juan Carlos, nuestra propuesta radica en un programa para recuperar la paz y la seguridad en aquellos cantones que tienen los mayores índices de violencia. Vamos a entrar con presencia policial a quitarle esos cantones al narco, sí, con policías, sí, con combatir los retenes o combatir todos los narcos que ahí hay, pero también con escuelas. También vamos a estar ahí con programas de vivienda, con cultura, con deporte y con educación, que ha sido el estilo costarricense para no permitir que caigamos en las manos del narco. Don Juan Carlos. Sin duda alguna es un esfuerzo conjunto donde también la política social juega un papel fundamental en generar empleo, en generar oportunidades, en dar acceso a educación de calidad. Aquí también tenemos que tener claro, costarricenses, que hay que hacer una inversión histórica en seguridad en este país ante la amenaza que estamos enfrentando y es por eso que nosotros estamos proponiendo este Fondo de Seguridad Nacional. La alternativa sería más impuestos o más endeudamiento cuando el país no aguanta ninguno de los dos. Don Fabricio Alvarado le pregunta ahora a don Eliezer Feinzig. Don Fabricio, adelante, 30 segundos. Gracias. Don Eli, usted ahora habló de bancadas que no apoyan más impuestos. Ahí no nos mencionó, pero usted sabe que no apoyamos más impuestos. De hecho, apoyamos el proyecto de ustedes para bajar el marchamo y ustedes apoyaron el nuestro para eliminar o más bien devolver el IVA a las familias más pobres en la compra de útiles escolares. Hay una propuesta que se ha manejado en otros países como Colombia que consiste en 3 días sin IVA, lo cual dinamiza el comercio según nuestro criterio y pues le ayuda al bolsillo de la gente. ¿Qué piensa sobre una propuesta como esa? Don Eliezer, su minuto, adelante. Don Fabricio, efectivamente hemos estado de acuerdo con ustedes cuando plantearon eliminar el IVA para los útiles escolares, de la misma forma que estuvimos de acuerdo y le ayudamos al Frente Amplio a mejorar un proyecto de ley que proponía que las pymes no paguen impuesto de renta en los primeros años y luego paguen una tarifa escalonada hasta llegar al 6º año a pagar el 100%. La propuesta de la que usted habla, don Fabricio, la presentó el PLP en el primer año, si no me equivoco, de este periodo legislativo y lamentablemente fue rechazado por el resto de las fracciones. Fue archivado el proyecto. De manera que sí, creemos que 3 días sin IVA pueden ser un alivio y pueden ayudar a reactivar la economía, pero nuestra propuesta es mucho más integral que eso, Fabricio. Nosotros estamos hablando de dejar vigentes únicamente 15 impuestos para simplificar el sistema tributario y generar un ciclo virtuoso económico que dé más empleo, más crecimiento económico y más pago de impuestos. Don Fabricio. Y en una propuesta como esa estaríamos completamente de acuerdo y definitivamente no estamos entre esas bancadas que rechazaron el proyecto de los 3 días sin IVA porque nosotros lo proponemos desde la campaña pasada. Y es que costarricenses la ruta definitivamente no es la de más impuestos. Por eso, en el plan de gobierno de Nueva República, que usted puede encontrar en la página fabricioalvarado.cr, usted se va a encontrar el programa Hagamos Plata para Todos, que precisamente trata de sacar al Estado de la dinámica de más impuestos y de más préstamos, utilizando recursos de grandes proyectos para que las cosas empiecen a caminar en la parte económica. Don Eliezer. Hay que tener una visión integral de las cosas. Eso es lo que ha planteado el PLP una y otra vez. Simplifiquemos el sistema tributario.
Cuando planteamos un proyecto para eliminar 25 impuestos, hubo 3 diputados, 2 del PUSC, 1 del Frente Amplio, que presentaron mociones para quitar impuestos de ese proyecto. Al final el proyecto se aprobó con 22 impuestos eliminados. Hemos eliminado en total 23 impuestos, bajamos el marchamo y vamos a seguir trabajando en esa dirección de simplificar el sistema tributario. Doña Claudia Dobles, es un momento de preguntarle a doña Laura Fernández. Tiene sus 30 segundos, adelante. Doña Laura, repasemos un poco su equipo. Su primer lugar por Alajuela es una persona que defiende personas acusadas por narcotráfico y está moroso con la caja. Su primer lugar por Heredia es una persona que ni siquiera vive en Heredia, pero peor aún, que acaba de salir del país para no darle la cara a los diputados y también está morosa con la caja. Me gustaría saber, doña Laura, ¿qué piensa usted de que parece esto un grupo de personas con dinámicas criminales que lo que está buscando es inmunidad por 4 años? Doña Laura, su minuto. ¿Qué le parece, doña Claudia, si repasamos el suyo? Su marido, Carlos Alvarado, usted dijo que podría ocupar un puesto. Raro, porque cuando uno duerme con el marido normalmente comenta esas cosas, pero usted dijo, si él quiere, no lo hemos hablado. Bueno, camina usted en esta campaña con Luis Guillermo Solís, el del hueco fiscal, el de los casos, el que tuvo a Celso Gamboa y a tanta gente ahí adentro. Camina usted también con la expresidenta ejecutiva de Habdeba, la que maltrató como nunca antes a nadie de Limón. Doña Claudia, ¿es en serio que usted quiere que tengamos esta conversación cuando ustedes son exactamente el mismo grupo de personas que llevó a Costa Rica a la destrucción de su educación? Ustedes son el mismo grupo de personas que plantearon proyectos de inversión mal hechos. Así que, doña Claudia, por favor, no trate de disfrazarse con una bandera nueva porque son exactamente lo mismo. Doña Claudia. No, doña Laura, no somos lo mismo. En otros momentos se han respetado los procesos, se han pedido sanciones, se ha sancionado gente y se ha pedido rendición de cuentas y se ha dado rendición de cuentas. Y ahí donde hay personas que han cometido algún error, no solamente se han despedido, sino que han tenido que enfrentar a la justicia y se respetan los procesos como corresponde. Esa es la gran diferencia, doña Laura, que nosotros no nos escudamos en buscar inmunidad como ustedes sí lo hacen. Doña Laura. Me llama tremendamente la atención la falta de coherencia que usted tiene, porque mire, su jefe de campaña es una muchacha a la que en el gobierno pasado le pagaron de más y tuvieron hasta que judicializarla para que devolviera la plata. El asesor mano derecha de su esposo, don Carlos, también fue hasta allanado, doña Claudia, y ahora aparece como un contribuyente de su campaña. Entonces, costarricense, yo a usted, señora, lamentablemente no le puedo creer nada de lo que vino a decir aquí. Doña Natalia Díaz se le pregunta ahora a don Ariel Robles. Doña Natalia tiene 30 segundos, adelante. Ariel, la deuda del gobierno central aumentó de 42.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares del periodo 2022 a octubre del año pasado. En otras palabras, cada costarricense en este momento está debiendo 6 millones de colones. ¿Cuál va a ser su propuesta para realizar una mejor gestión de la deuda, tomando en cuenta que ahí ni siquiera está contemplado los 9.000 millones de dólares que se le deben a la caja y que usted quiere pagar no sé de dónde ni cómo? Don Ariel, un minuto, adelante. Muchas gracias, doña Natalia. 3 cosas. Primero, hay que cambiar deuda cara por deuda barata, por eso sin importar cuál era el gobierno de turno, en nuestro caso votamos a favor de los eurobonos. Hace un rato, doña Laura, tal vez se le olvidó decir que esas coincidencias también las hemos tenido con el gobierno, porque el Frente Amplio tiene una vocación de diálogo. Primero pone a la gente y después ve con quienes coincide. Por eso hemos coincidido con todas las fracciones políticas, incluida la de gobierno. Lo segundo que creemos es que hay que combatir la evasión y elusión fiscal. Hay informes del Banco Central, doña Natalia, que recientemente nos dicen que el Estado dejó de percibir, por ejemplo, 150.000 millones de colones del impuesto de la renta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ese superávit primario que podemos llegar a tener tiene rostro de becas, tiene rostro de educación, tiene rostro de bonos de vivienda y nosotros y nosotras pensamos que en medio de una crisis ahí no es donde se debe golpear. Doña Natalia, adelante. Sí, si bien coincidimos en el tema de aduanas, de evasión, que es importante, hay un punto trascendental y es que el 75% de la deuda interna, de la deuda del país es interna, y de ahí cerca de la mitad la tiene el Estado con instituciones del mismo Estado. Ahí podríamos lograr una negociación
de lo que es aumentar los plazos, bajar las tasas y liberar cerca de 3.000 millones de dólares que representan aproximadamente el 55% del presupuesto del MEP. Don Ariel, adelante. Quiero sumar que también se puede influir en el costo de la vida y eso se logra mejorando los puertos. Los puertos no pueden seguir en el desorden que hoy están, con los chorizos que tienen, por ejemplo, en Puerto Caldera, con Calixto Chávez, que es el dueño del partido de doña Laura. Hay que poner orden ahí, hay que retomar el proyecto de tren de carga. ¿Por qué? Porque eso puede sentar las bases para que la industria ponga la plata para que algún día el transporte público de este país sea subsidiado, sea más barato. Hay que hablar de proyección país, miradas a largo plazo que puedan incidir en la realidad de los costarricenses. Don Álvaro Ramos, su pregunta ahora para don Fabricio Alvarado, tiene 30 segundos, adelante. Muchísimas gracias, don Fabricio. Yo quería hacerle una pregunta genuina. Para mí, la libertad de culto está íntimamente ligada a la libertad de expresión y la libertad de asociación. En el estado de excepción, estas libertades se levantan. En países que se ha implementado el levantamiento de estas medidas, se expulsa curas, se expulsa pastores incómodos. O sea, ¿por qué usted apoya estas medidas? Don Fabricio, su minuto. Don Álvaro, lo que nosotros planteamos es para defender a gente como Eric Navarro de Río Frío de Sarapiquí o como Mario Villalobos de Pital de San Carlos, que fueron víctimas de asaltos de bandas de delincuentes que ahora los tienen encerrados en su casa porque no se animan a salir después de las 5 de la tarde. El estado de excepción, algo que permite la Constitución y que establece las reglas del juego con muchísima claridad, no es para quitar todas las garantías. Ustedes están queriendo asustar a la gente con esa narrativa. No es para quitar todas las garantías. Habrá gente profesional. Los 3 poderes de la República estarán involucrados para definir cuál será la ruta, cuáles serán los lugares. No es en todo el país. No le mientan y no asusten a la gente. Y sé que su pregunta es genuina, pero yo tengo que decirlo con esta claridad. Lo que nosotros queremos es defender a la gente buena, no es encerrarla, es sacarla del encierro en el que están desde hace muchos años por la falta de acción de los últimos gobiernos hacia la delincuencia. Es algo, repito, metódico, bien estudiado, hecho por profesionales y que no le va a quitar todas las garantías como se está queriendo decir. Don Álvaro, sus 30 segundos. Gracias, don Fabricio. No dudo de sus buenas intenciones, pero finalmente un esquema así pierde las garantías, por eso se llama levantamiento de garantías. Nosotros no lo vamos a respaldar, nosotros vamos a proteger su libertad de culto, nosotros nos vamos a asegurar que jamás un pastor o un cura sea perseguido solo porque opina de una manera que le incomoda al gobierno. Con nosotros usted tiene libertad costarricense. Don Fabricio. ¿Y quién más que nosotros vamos a defender la libertad de culto en este país? Y hemos hasta presentado un proyecto a favor de la libertad religiosa y otro para defender la objeción de conciencia. Nueva República es el único partido, de hecho, que ha defendido estas libertades y estos derechos en particular. Vamos a ver, la propuesta de Nueva República, repito, es muy amplia en el tema de seguridad. Incluye, por ejemplo, la creación de un centro de monitoreo tipo C5 de primer mundo con 30.000 cámaras en todo el país, como ya lo mencioné. Y sobre todo, es una propuesta muy amplia que usted puede ver en fabricioalvarado.cr. Vea el plan de gobierno. Don Juan Carlos Hidalgo le plantea ahora su pregunta a doña Claudia Dobles. Don Juan Carlos, adelante, 30 segundos. Doña Claudia, usted y yo coincidimos en que la educación es una prioridad junto con la seguridad, 2 de las grandes prioridades. Sin embargo, en los gobiernos del PAC, la educación se vino a pique en nuestro país, culminando con el llamado apagón educativo que dejó a miles de niños y jóvenes sin saber leer y escribir. Es por eso que nosotros estamos proponiendo una cruzada nacional de lectoescritura para reparar ese grave daño. ¿Qué opina usted al respecto? Doña Claudia, un minuto, adelante. Costarricenses, primero me gustaría referirme a un tema que me parece relevante, porque nosotros estamos lejos de ser como movimiento político algo siquiera similar, parecido o cercano al de doña Laura Fernández. Nosotros somos un grupo de personas que siempre ha dado la cara, siempre se han sentado responsabilidades. Las personas que han tenido que ser sancionadas han sido sancionadas. Los procesos que se han tenido que llevar a cabo se han llevado a cabo. Ninguna de las personas de mi equipo en este momento está denunciada, de las personas que dijo doña Laura, ninguna. También es importante decir que nosotros no estamos buscando inmunidad, no llevamos a la mayoría de nuestra nómina de diputaciones buscando inmunidad en la Asamblea Legislativa. Esa es la gran diferencia. Nosotros damos la cara, sentamos responsabilidades.
Don Juan Carlos, nosotros estamos comprometidos con la educación y sería también deshonesto medir el sistema educativo de la administración pasada sin entender que hubo una pandemia en el medio. Don Juan Carlos, adelante. No, doña Claudia, es que si usted ve todos los indicadores educativos empezaron a venirse a pico desde el primer gobierno del PAC, mucho antes de la pandemia. Y por eso me extrañó muchísimo que usted en el debate OPA llevara como su principal asesora de educación a doña Sonia Marta Mora, quien fue ministra de Educación en ese gobierno y quien estuvo a cargo de la educación costarricense cuando empezó a irse en pique. Y también recuerdo que tuvo que ver la pandemia con firmar un acuerdo de cooperación educativa con la dictadura de Cuba. Me gustaría que usted contestara eso. Doña Claudia, adelante. Les reitero a los y las costarricenses que nosotros estamos absolutamente comprometidos con la educación. Queremos no solamente un acuerdo nacional por la educación, estamos comprometidos con hacer un aumento presupuestario importante de 1.16% del PIB y lo vamos a invertir ahí donde más nos interesa, en nuestros niños, en el fortalecimiento de comedores, en recuperar transporte y en recuperar toda la cantidad de becas Avancemos que se han recortado en esta administración. Esa será nuestra prioridad, lo hemos dicho desde el primer día. Don Eliezer Feinstein, es su turno de preguntarle a doña Laura Fernández. Tiene sus 30 segundos, adelante. Doña Laura, usted ha ido a 4 debates, pero no ha explicado una sola propuesta. Solo dice ser la candidata a la continuidad, puesto que le disputa doña Natalia, y pide el voto para sus diputados, para su cartel de diputados, que más parece la cueva de Alí Baba. Las contradicciones están al orden del día. Usted dice que no quiere más impuestos, pero Nogui promueve más impuestos. Usted dice que quiere devolver el ROP, Nogui dice que eso es una irresponsabilidad. Y entonces yo le regalo este minuto para que usted le explique a los costarricenses desde el Poder Ejecutivo qué va a hacer para erradicar al narco y al crimen organizado. Doña Laura, su minuto. Y dale, don Eli, con la misma cuestión. Vamos a hablar de propuestas en serio. Yo vine aquí no a hablar con ninguno de ustedes, yo vine aquí a hablar con la gente, con el pueblo de Costa Rica, a los que están convencidos y a los que no. Por eso hablemos de seguridad, don Eliezer. Mire, en el próximo gobierno yo estoy comprometida con que la cárcel de máxima contención, que ya arrancó la construcción, llegue a buen destino. También voy a continuar reivindicando a nuestros cuerpos policiales, porque nuestros policías son héroes, definitivamente. Otra cosa vital, la impunidad. Hablemos de cosas serias. Necesitamos reformar leyes para poner castigos fuertes, mano dura contra el que la hace y un poder judicial que rinda cuentas. Mire, don Eli, podemos poner un policía en cada esquina que si los delincuentes no van a la cárcel y siguen sueltos, no vamos para ningún lugar. Don Eliezer, sus 30 segundos. Una vez más, doña Laura evade contestar. ¿Qué va a hacer desde el Poder Ejecutivo? Es que no sabe lo que va a hacer o no la dejan decir don Rodrigo y doña Pilar. La cárcel es para cuando ya usted atrapó al criminal, doña Laura. ¿Cómo hacemos para sacar a los narcos de los barrios de Costa Rica y darle seguridad a nuestros habitantes? La reivindicación de la policía, todos la estamos planteando, necesitamos darle mejor equipamiento, mayor tecnología, que lo estamos planteando, pero ¿cuál es su estrategia desde el Poder Ejecutivo, sin esperar reformas legales, para empezar a combatir este flagelo? Doña Laura. Ay, don Eli, a diferencia suya, que solo se prestó para bloquear los proyectos de seguridad de este gobierno o entregarle plata con el resello a los más poderosos, a los banqueros de Costa Rica, dinero que podríamos estar invirtiendo hoy en seguridad porque usted llegó a servir a esos grupos de poder. Yo sí he estado al frente de temas que realmente le preocupan al pueblo de Costa Rica, la política nacional de seguridad, el aumento de salario a los policías y podría seguir mucho rato más. Don Ariel Robles le pregunta ahora a doña Natalia Díaz. Don Ariel tiene 30 segundos. Adelante. Doña Natalia, uno de los grandes ausentes en estos debates ha sido el tema de ambiente y la crisis que enfrentan las comunidades por gentrificación. Mi consulta, ¿cuáles son sus propuestas para atender este enorme impacto que están recibiendo las comunidades costeras? Por ejemplo, en Playa Pelada están sacando la comunidad para que ahí se instauren otras lógicas de desarrollo que afectan muchísimo a las poblaciones que han estado ahí desde muchísimos años. Doña Natalia tiene un minuto, adelante.
Sí, lo que no se vale, Ariel, es echarle la culpa al desarrollo turístico y a las cosas positivas que están sucediendo en varios cantones del país a raíz de lo que usted menciona, porque han llegado personas a sentarse ahí también, a ofrecer servicios, a generar crecimiento económico, a hacer la vida, digamos, más productiva y también hacer más crecimiento en la zona. ¿Cuál es el problema que yo veo ahí? Y ahí sí le doy la razón, el tema de vivienda, donde también hay altos costos que incrementan las viviendas, los servicios, porque obviamente cuando llegan las personas y hay más ofertas se encarecen las cosas y eso sin duda es un problema serio. En vivienda le propongo también un tema muy puntual que es poder tener acceso a la vivienda digna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un acceso a la prima, ya sea con aval o financiada, porque la gente tiene capacidad de pago en el país. De hecho, pagan un alquiler mensual. Lo importante sería poder darle el acceso a esas personas para que tengan ese acceso al crédito a través de los recursos que tiene ya el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Don Ariel, 30 segundos, adelante. Muchas gracias, doña Natalia. Nosotros tenemos más de 10 propuestas en el tema de la gentrificación. Para empezar, hay que cambiar reglamentos. Hay que cambiar el reglamento del INVU y de SETENA, que quedaron aprobados desde hace bastante tiempo solo para beneficiar al sector inmobiliario. Eso hay que atenderlo, en eso coincidimos, pero también hay que garantizar el acceso a las playas públicas. Ya tenemos la iniciativa en la Asamblea Legislativa. Hay que devolver la posibilidad a las comunidades que accedan el agua. Se les está quitando el agua a muchísimas comunidades. Estos son temas prioritarios para nuestro gobierno. Doña Natalia. Con respecto a este tema, es importantísimo un proyecto de ley que hay en la Asamblea actualmente para cambiar el esquema actual de planes reguladores y que las municipalidades puedan tener más autonomía en ese manejo y también más participación de la gente en la toma de decisión de esos planes. Y con respecto a agua, nos sobra en el país, tenemos suficiente. El problema es un problema de gestión, porque hay un desperdicio de casi el 50% de ese recurso, pero con gestión, con inteligencia artificial y que en una mejora de la capacidad de la IA, créame que podemos solucionar ese problema. Don Fabricio Alvarado, corresponde su pregunta para don Álvaro Ramos de Liberación Nacional. Don Fabricio tiene sus 30 segundos, adelante. Don Álvaro, la semana pasada se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de Nueva República para subir las penas en contra del sicariato y para tipificarlo también en un inciso aparte, un inciso propio en el Código Penal. Nuestra intención era que la pena fuera la pena máxima, 50 años, pero por culpa de los diputados del Frente Amplio y de su partido, Liberación Nacional, quedó en 40 años. Le aviso a Costa Rica que en nuestro gobierno impulsaremos que se imponga la pena máxima. ¿Ustedes mantendrán ese criterio garantista para los sicarios? Don Álvaro, su minuto. Al contrario, don Fabricio, por eso hemos hablado de la ley Amali, una ley que en vez de ser una mano dura que golpea a todo el mundo, es una mano firme, pensada quirúrgicamente para atacar el crimen organizado y los femicidios. Y yo quisiera reiterar, hay muchísimas maneras de abordar la seguridad que no se han planteado bien. Uno, tenemos que hablar de los mega operativos para desarticular búnkeres, incautar armas, incautar drogas y apresar personas prófugas de la justicia en coordinación con las autoridades judiciales. Nosotros también hemos hablado de la necesidad de más policía, hemos hablado de la necesidad de más cárceles, sin llegar al extremo de una megacárcel. Tenemos el proyecto del C5, que lo tenemos muy claro, que va a ser ese cerebro tecnológico que permitirá con inteligencia artificial canalizar los recursos de la policía donde más necesarios son. Don Fabricio. Nosotros creemos en que la mano dura contra la delincuencia además va a dar buenas señales a nivel internacional para los inversionistas extranjeros y para los turistas que ya no quieren venir a Costa Rica por las malas noticias que constantemente salen sobre ese tema. Pero sin duda alguna no nos podemos quedar en esa línea de trabajo. También hay que hablar de educación y en la propuesta de Nueva República, además, por supuesto, de la metodología STEAM, la educación financiera, las herramientas para emprender y el bilingüismo, sin duda alguna, volver a los valores que se han perdido en los últimos años. Hay que meter los valores en la educación. Don Álvaro Ramos. Sí. Muchas gracias, don Fabricio. Me alegra que concordemos en la necesidad y la importancia de más educación y estoy seguro que me apoyará en el programa Primeras Oportunidades, un programa orientado a que cuando un joven concluye su educación se le darán incentivos fiscales a los empleadores que le den ese primer trabajo a ese joven que tanto necesita iniciar su vida laboral. Doña Claudia Dobles le pregunta a don Juan Carlos Hidalgo. Doña Claudia tiene 30 segundos, adelante.
Don Juan Carlos, la atención en salud mental se ha convertido en una urgencia en el país, sobre todo para personas jóvenes. Nosotros vemos la salud mental de manera transversal en nuestro plan de gobierno, incorporando más profesionales en psicología en la caja, por ejemplo, o con una ley integral de salud mental específicamente para espacios laborales. ¿Qué medidas adicionales o qué medidas propone usted para poder combatir el problema que tenemos de salud mental? Don Juan Carlos, tiene un minuto, adelante. Sí, doña Claudia, yo coincido plenamente con usted en que tenemos una crisis silenciosa de salud mental en Costa Rica. Solo en el 2024 tuvimos 140,000 emergencias relacionadas con salud mental en la Caja Costarricense de Seguro Social. El 50% de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, se desarrolla antes de los 14 años. Y es por eso que es importantísimo el rol que el Ministerio de Educación Pública juega en la lucha contra estas enfermedades mentales. Es por eso que hay que aumentar, robustecer el presupuesto del MEP para contratación de más psicólogos y la presencia de más psicólogos en centros educativos a lo largo y ancho del país. Lamentablemente se le ha recargado esa función a los docentes de todo tipo de materias. Necesitamos gente especializada en los centros educativos en salud mental para que puedan atender de manera temprana cualquier señal preocupante sobre enfermedades mentales de nuestra juventud y niñez. Doña Claudia. En salud mental nuestra prioridad es clara, que nadie se quede solo cuando necesita ayuda. Por eso no solamente crearemos una plataforma digital de primer contacto de apoyo psicológico, sino que justamente ahí, don Juan Carlos, en nuestro plan de gobierno nosotros vamos a iniciar con 100 distritos prioritarios para que en esos distritos nos garanticemos que tenemos apoyo psicológico, apoyo de trabajo social y apoyo de psicopedagogía, porque nuestros niños y nuestras niñas y nuestra juventud merece apoyo en salud mental. Don Juan Carlos, adelante. Totalmente de acuerdo, doña Claudia, y tenemos que pensar también en las comunidades. Nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno un programa a través del Ministerio de Salud y con acompañamiento de los gobiernos locales para abrir espacios de escucha activa en las comunidades y de tal forma que las personas tengan un lugar donde ir para poder ser atendidos y diagnosticados en caso de que haya alguna señal de algún trastorno mental. Cierra esta mecánica de debate total doña Laura Fernández preguntando a don Eliezer Feinsack. Doña Laura, tiene 30 segundos, adelante. Don Eliezer, está en construcción la cárcel de máxima seguridad. Está también en construcción el C5, que varios de aquí están planteando como una innovación. Enhorabuena que lo respaldan. Hemos contratado 2.800 nuevos policías. Hay 1.100 nuevas plazas incluidas en el presupuesto de este año para cuidar de todos los costarricenses. ¿Qué cosa nueva propone usted que no esté haciendo ya el presidente Chávez o que no esté en mi plan de gobierno? Don Eliezer, su minuto, adelante. Doña Laura, combatir el narcotráfico es lo que no está haciendo su gobierno. Su gobierno sacó a la unidad de avanzada de guardacostas de Bahía de Araque, por donde entra la mayor cantidad de drogas al país. Su gobierno sacó de Manuel Antonio a la Academia de Guardacostas y la pasó 40 kilómetros mar adentro. Su gobierno sacó a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos. Su gobierno mandó a apagar radares. La policía hoy está funcionando a ciegas. Y lo que vamos a hacer nosotros es atacar de frente al narcotráfico con una estrategia de entender que lo que están es en un negocio criminal, un negocio muy lucrativo y que vamos a atacar las finanzas del narcotráfico y del crimen organizado con convicción, independizando a la unidad de inteligencia financiera e inyectándole los recursos y la tecnología necesaria para poder lograrlo. Todo lo que el gobierno suyo no ha hecho y lo que usted no ha propuesto hacer. Doña Laura. Costarricenses se fijaron que no contestó nada, que dijo atacar de lleno al narcotráfico. Eso no es hacer nada. Mire, don Eliezer, nosotros pusimos escáneres en los puertos, ya el de Limón 100% operativo. El patrullaje marítimo, óiganme bien, aumentó casi un 29% en el año pasado. El decomiso de droga aumentó casi un 70%. Este país hoy da una lucha sin cuartel con la DEA, con el FBI, y eso es lo que yo voy a seguir haciendo por ustedes. Don Eliezer. Doña Laura viene, pero no a conversar con los demás, así lo dijo, no a escuchar. Yo sé que hoy hay muchos costarricenses planteándose
¿Qué hacer este domingo? ¿Cómo votar para evitar la continuidad de los 900 asesinatos, de los 2.900 muertos al año en listas de espera? Y la gente está pensando en el voto útil. Voto útil no es apoyar a quien parece que va a pasar a segunda ronda. Voto útil costarricense es votar a quien puede ganar la segunda ronda. Y este candidato es el que tiene el menor nivel de rechazo en todas las encuestas. Bien, qué montón de temas, Febe. Sí, de hecho, creo que las candidaturas lo mencionaron en algún momento, temas que no habíamos escuchado en los debates se pusieron sobre la mesa esta noche en esta mecánica de debate total y yo creo que eso también es importante para nuestras audiencias, tanto en televisión como en radio. Eso es lo que permite, digamos, darle chance a las diputaciones para debatir. A las candidaturas. Sí, y a las diputaciones también, que las discutieron un montón de sí. cosas los días antes, pero sí a las candidaturas presidenciales, por supuesto. Por cierto, dice Norval Calvo, porque se me olvidó decir que estamos en vivo, no hemos dicho que estamos en vivo. Bueno, es muy obvio, los debates presidenciales siempre deben hacerse en vivo. 10:14, estamos en vivo. Sí. Dice Norval Calvo que todo el mundo le está bombardeando con qué va a ser el sábado. De hecho, ya los colegas de La Nación publicaron una nota de que el sábado tenemos el debatico. Sí, pero no les podemos adelantar nada porque había un montón de parodias que estaban montando ellos, viéndolos hoy. De hecho, estaba viendo y la mayoría están en ese debatico. El próximo sábado, 8 de la noche a través de Canal 6 y las plataformas digitales. Randall, vámonos a la pausa, regresamos con más de este debate, agradeciendo a la gente en redes sociales. Somos tendencia esta noche, muchísima gente a través de la radio, a través de la televisión. Y también recuerde, para aprovechar también la gran audiencia que tenemos esta noche, que el próximo domingo en Grupo Repretel tenemos una cobertura total de la elección nacional desde Canal 6, desde Radio Monumental, desde que se abren las urnas hasta que tengamos resultados. Estaremos, como hemos estado en todo este proceso electoral, siendo el único medio de comunicación, además, que hizo debates provinciales. Vean la cantidad de gente que hay afuera del edificio del Grupo Repretel. Ahí pusimos una pantalla gigante. Ahí están acompañando el debate y esperando, por supuesto, a las candidaturas. Pero vamos a la pausa comercial. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Aprovecha este sábado 31